¿Qué tal? Los saluda Sánchez Alemán Julio Eduardo, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura, Perú, y les voy a presentar en este momento el tema de anemia falciforme. Dentro de la referencia bibliográfica he usado los manuales de academias españolas como MIR, CTO, MIR y, y gestores de referencia norteamericanos, como vendría a ser ambos. Entonces, la anemia falciforme, o también llamada drepanocitosis, es, ah, ya, debemos saber de qué es la hemoglobinopatía estructural más frecuente. Recordaremos que dentro de las hemoglobinopatías estaban las intravasculares, perdón, intracorpusculares y extracorpusculares. Entonces, nos vamos a centrar en las intracorpusculares. Estas, a su vez, se partían en membranopatías, enzimopatías y estructurales. Las membranopatías era la presencia de esferocitosis, leptocitosis, etc. Las enzimopatías era cuando había un déficit de alguna enzima per se, ya sea como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la piruvatoquinasa, etc. Y las estructurales eran aquellas en las que habían malformaciones propias de las cadenas de globina, en particular, como sería el caso de la anemia falciforme. Entonces, esta enfermedad se va a caracterizar, como lo dije, por ser la hemoglobinopatía más frecuente a nivel mundial. Ya, su transmisión es autosómica recesiva y técnicamente está alterado la cadena beta de la hemoglobina. Recordaremos de que la hemoglobina tiene cuatro cadenas, dos cadenas alfa, dos cadenas beta y tiene cuatro grupos M. Entonces, ya, los cuatro grupos M. Entonces, tiene sus dos alfa y tiene sus dos beta. Entonces, eh, debemos saber de que el cromosoma que, que estructura la cadena de globina alfa es el cromosoma 6 y el cromosoma que estructura la cadena de globina beta es el cromosoma 11. La alteración de esta enfermedad va a estar dentro de la cadena beta, va a ser dependiente del cromosoma 11 esta enfermedad. Ahora, ¿qué datos son importantes aquí en la epidemiología? Eh, Se sabe de que a nivel mundial, aproximadamente el 25% de casos se encuentran en África Central, que viene a ser, obviamente, el lugar con mayor prevalencia de anemia falciforme, siendo el segundo lugar con mayor prevalencia lo que vendría a ser la zona mediterránea oriental. Entonces, una de las teorías que explica esto, miren, aquí en África Central se caracteriza porque es una zona con alta endemia de paludismo, exactamente de Plasmodium falciparum. Entonces, una de las teorías muy fuertes, digamos, muy contundentes, e incluso muy debatida, es que eh, se supone de que como esta zona es un lugar de alta prevalencia de paludismo, sus habitantes lo que han hecho, no lo que han hecho en sí, parte de la evolución ha sido alterar sus glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que cuando el Plasmodium falciparum ingrese, y como recordaremos la forma biológica, el merosovito ingresaba al glóbulo rojo y hacía todo su ciclo. Entonces, en la drepanocitosis, el Plasmodium falciparum no tiene esa facilidad, no tiene esa facilidad para hacer su ciclo biológico dentro de los drepanocitos. Es por eso que aquellos pacientes que tengan anemia falciforme, prácticamente es muy poco probable que hagan paludismo. Ahora, ya. Ahora, dentro de la fisiopatología, debemos saber de que, o sea, todo se basa en la posición 6 de la cadena beta. Aquí es donde va a ocurrir todo. Entonces, primero, antes de entrar en la alteración per se, lo que sucede acá, debemos ir a la parte genética. En el codón 6 el codón 6 del gen que estructura la cadena beta, hay una alteración donde tiene que ir, o sea, donde tiene que ir timidina, se cambia por adenina. Entonces, este cambio, ¿qué va a originar? Normalmente en la posición 6 de la cadena beta hay ácido glutámico. Eso es lo que normalmente encontramos. Aquí, una hemoglobina. En la posición 6 vamos a encontrar ácido glutámico. Pero al haber esta transformación en el codón 6, en vez de haber timidina y adenina, se cambia este ácido glutámico y entra la valina. Entonces, en la posición 6, en vez de haber ácido glutámico en la cadena beta de la posición 6, hay valina.
Punto 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta valina lo que va a generar en sí son dos cosas. Lo que diferencia la valina de la glutamina es que la glutamina, perdón, que el ácido glutámico es una sustancia polar y la valina es una sustancia apolar. Entonces, al ser apolar, recordemos de que el eritrocito dentro tiene una gran cantidad de hemoglobina, un montón de hemoglobina, ¿no? Entonces, la valina, al ser apolar, va a generar cierto grado de hidrofobicidad. Entonces, ¿cómo explico bien esto? Nosotros tenemos la sexta posición de la cadena beta de hemoglobina, que es la valina, y acá tenemos otra valina en el mismo lugar, y estas lo que hacen en sí es que en situaciones de hipoxia, ¿cuál es la situación de hipoxia fisiológica normal en el ser humano? Cuando la sangre transcurre por el circuito venoso. Entonces, en situaciones de hipoxia, es que la, las porciones hidrófobas de la valina de las cadenas beta se van a juntar y al ser hidrófobas van a repeler al agua. Entonces, se van a juntar y esta cadena de valina se va a juntar con otra cadena de valina y así sucesivamente. Entonces va a empezar a haber una acumulación de hemoglobina en estos pacientes. Se va a empezar a acumular hemoglobina y se va a formar, hay una estructura que se forma aquí, que recibe el nombre de tautoides, 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 o también llamados en otras literaturas taptoides, que es cuando estas, o sea, estas hemoglobinas, que es hemoglobina S, en sí es el nombre de la hemoglobina de la drepanocitosis, se empieza a juntar, se empieza a juntar, se empieza a juntar, y lo que hacen sí es compactarse, compactarse, compactarse. Se compacta esa hemoglobina y le empieza a dar forma al eritrocito. Y como empieza a generar deshidratación por esa propiedad hidrófoba que tiene la valina, eh, toda esa agua empieza, o sea, se separa esa agua y deja que se formen los tautoides. Y esa agua sale también. ¿Pero por qué sale? Porque la anemia falciforme también se ha visto que hay cierto grado de alteración de canales. Se ha visto de que entra, o sea, entra menos calcio del que debería entrar y sale más potasio del que debería salir. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros recordaremos, al entrar más calcio, no, perdón, me he equivocado. Sale más calcio, no, estoy bien. Entra más calcio y sale más potasio. Entonces, sale más potasio del calcio que entra. ¿Eso qué significa? De que el glóbulo rojo está perdiendo más cationes de los que tiene. ¿Y eso qué hace? Que dentro, o sea, la carga que tenga por dentro, el glóbulo rojo sea más negativa que la carga que tiene por fuera. Técnicamente hay más osmolaridad afuera de la que hay adentro. Y si nosotros recordamos fisiología, cuando tienes dos compartimientos, eh, el agua va a ir del compartimiento de donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad. Es por eso que como adentro hay menos osmolaridad y afuera hay más, el agua sale de donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad y empieza a deshidratarse el glóbulo rojo. Se empieza a deshidratar y toma esa forma porque toda esa forma le están dando los tautoides. Los tautoides le están dando esa forma y le dan esa arquitectura y rigidez al eritrocito. Entonces, al tomar esta forma de os, estos van a empezar a acumularse en sí. Todos estos glóbulos rojos ya con esa forma, como son técnicamente estructuras duras dentro de los vasos, se van a empezar a acumular, se van a empezar a acumular en algunos lugares en particular, hasta el punto de ocluir las arterias, la circulación o las venas incluso. Entonces, ocluyen y empiezan a generar isquemia, necrosis. Eso es lo que caracteriza a la drepanocitosis. Ya. Ahora, todo este proceso de los tautoides y la deshidratación recibe el nombre de falciformación. La falciformación, al inicio, en los primeros años de vida, es reversible. Incluso al inicio de las crisis agudas es un proceso reversible. Entonces, ya, la hemoglobina S
que se forman en los drepanocitos es una hemoglobina que tiende a llevar la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha. ¿Qué significa? Que tiene poca afinidad por el oxígeno. Eso significa, o sea, va a cumplir su función de dar el oxígeno que tiene esta hemoglobina a las células tisulares, pero en el momento que pase por la arteria pulmonar, y perdón, por el alveolo, por los capilares pulmonares, como tiene poca afinidad por el oxígeno, no va a poder captar el oxígeno el oxígeno que se está respirando en ese momento. Y el paciente va a empezar a entrar en hipoxemia, hipoxemia, hipoxemia. Ahora, ya. Ahora, dentro de los factores favorecedores de falciformación, el factor por excelencia que genera falciformación es la hipoxia. Hipoxia. Ahora, ¿qué otros factores hay? El aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿En qué situaciones vemos esto? En pacientes con deshidratación y en pacientes ancianos. Aquellas situaciones donde hay descenso de afinidad por el oxígeno. Todas las situaciones que llevan la curva de disociación de hemoglobina a la derecha, ya sea el aumento de temperatura, el aumento de 2,3-difosfoglicerato, eh, lo que vendría a ser la acidosis, el aumento del PCO2. También la interacción con otras hemoglobinas. Aquí hay que resaltar dos cosas. Se ha visto que la hemoglobina S, cuando se junta con la hemoglobina F tiene el efecto de disminuir. O sea, un aumento de hemoglobina F hace que disminuya la cantidad de hemoglobina S. Y se ha visto de que la hemoglobina C la hemoglobina S viene a ser técnicamente la sustitución del ácido glutámico por valina. La hemoglobina C es la sustitución de ácido glutámico por glicina. Entonces, la hemoglobina C suele ser, digamos, entre comillas, se potencia con la hemoglobina S, ya hace que sea un poco más fuerte el cuadro. Y dentro de otros son aquellos pacientes embarazadas, pacientes estresados, estados de infección, hipertermia e hipotermia. Incluso infecciones también. Ahora, como dije, los glóbulos rojos se van a empezar a acumular en ciertos lugares y generan obstrucciones. Y este primer hecho es que empiezan a generar microtrombos. Y luego de eso van a generar isquemia en algunas zonas. Se genera isquemia y luego necrosis, luego de todo eso. Ya. Ahora, ¿cómo es la herencia en estos pacientes? Acá, por ejemplo, tenemos a dos padres que tienen, digamos, son portadores de la anemia falciforme. Entonces, aquellos portadores son aquellos que poseen, digamos, dentro de sus características autosómicas, tienen una cualidad de poder transmitir la anemia falciforme. Entonces, acá, la hemoglobina, tienen una mitad de hemoglobina A con una mitad de hemoglobina S. O sea, no es que sea una mitad, sino que así, en la genética, se expresan de esta manera, una parte dominante y una parte recesiva. Entonces, la parte recesiva que tienen es de anemia falciforme, es por eso que son portadores, y la parte dominante que tienen es de hemoglobina normal. Entonces, a la hora de combinar y de ver los posibles resultados, nos podemos dar cuenta de que el 50% de pacientes van a ser portadores, el 25% le va a generar la enfermedad y el otro 25% va a generar la enfermedad. Este 50% son pacientes que van a recibir, al ser portadores, van a recibir el nombre de rasgo falciforme, van a generar la enfermedad de rasgo falciforme. Y aquellos pacientes que tengan la enfermedad van a recibir el nombre de anemia falciforme. De anemia falciforme. Entonces, ¿qué caracteriza a estas dos? A ver, ya. ¿Qué caracteriza a estos dos estados? En el rasgo falciforme, lo que vamos a encontrar, como nos damos cuenta, es que técnicamente tienen una parte dominante de hemoglobina A y la parte recesiva que es hemoglobina S. Acá, a diferencia de la enfermedad en la que tanto la parte dominante como recesiva es hemoglobina S. Ahora, la parte, aquellos pacientes que hacen rasgo falciforme,
muy frecuentemente son asintomáticos, a menos que se les someta a una crisis extrema y empiezan a generar, o sea, a una hipoxia severa y empiezan a generar clínica, que ya la voy a describir en el cuadro clínico. A diferencia de la anemia falciforme, que estos pacientes sí generan la enfermedad de manera normal y hacen sus crisis agudas y tienen complicaciones crónicas. Ya. Ahora, los pacientes con rasgo falciforme, se ha visto de que la hemoglobina S que tienen en su circulación es menos del 50% del total, a diferencia de los pacientes con anemia falciforme, en los cuales la hemoglobina S que tienen en su circulación es de más del 75% de la hemoglobina total que poseen. Y eh, los pacientes con rasgo falciforme, 10% de sus glóbulos rojos van a ser drepanocitos. Ahora, una vez explicada la herencia, entramos al cuadro clínico. ¿Cómo es que se desarrolla la enfermedad en este paciente? Entonces, los pacientes con rasgo falciforme, como lo dije, frecuentemente van a ser asintomáticos. Eso es lo primero. Pero en el caso que sean sintomáticos, la primera manifestación que van a tener estos pacientes va a ser el hecho, van a ser el hecho de que generen hematuria macroscópica indolora. ¿Y cuál es la causa de esta hematuria microscópica indolora? La necrosis papilar. Ahora, y lo tercero que empiezan a presentar estos pacientes ya viene a ser isostenuria, viene a ser insuficiencia renal. O incluso se ha visto una relación de carcinoma medular renal. Carcinoma medular renal. Ahora, ya la anemia falciforme se pueden ver ya sea crisis agudas y el cuadro crónico que ya son ya es características, complicaciones que va dejando el propio cuadro. Entonces, se habla de las crisis vasooclusivas. Entonces, acá lo primero que vamos a ver es que hay crisis óseas, o sea, estas crisis óseas, esas crisis vasooclusivas pueden afectar a nivel óseo y a nivel de la articulación, lo cual es una afectación muy frecuente y a la vez es muy dolorosa, muy dolorosa. Ahora, aparte de eso, pueden haber manifestaciones abdominales. Y lo que se ve más comúnmente es dolor abdominal. ¿Y cuál es la causa de este dolor abdominal? Cierto grado de obstrucción mesentérica. ¿Y qué más podemos ver? Hay afectación en el vaso. Y se van a generar dos fenómenos, el autoesplenismo y el secuestro esplénico. El autoesplenismo, o sea, a ver, vamos a dibujar acá. A ver, disculpen. Ya. Tenemos aquí nuestro vaso. A ver. Parece un riñón, pero es un vaso. Entonces, digamos que por un lado, no es anatómicamente, o sea, obviamente así no es, pero la idea es que entiendan. Por un lado entra la arteria, ya, bien bacán, y por otro lado sale la vena, ¿no? Entonces, cuando entra la arteria, estos microtrombos que dije que se formaban, se pueden formar ya sea a nivel de las arterias o arteriolas esplénicas o a nivel de las venas o vénulas esplénicas. Entonces, cuando se forma a nivel de las arteriolas, esos microtrombos van a empezar a generar microinfartos esplénicos. Y al haber estos microinfartos esplénicos, van a necrosarse algunas zonas del vaso y van a ser tantas estas zonas que el vaso va a empezar a dejar de perder su función. Va a empezar a perder función, a tal punto de volverse inservible. Y ahí se genera el llamado autoesplenismo. Normalmente, los niños generan autoesplenismo entre los 2 y 4 años de edad, o sea, muy temprano pierden función hepática los niños. Y eh, cuando el microtrombo se forma a nivel de la vena, del vaso, a nivel de la vénula, lo que va a pasar es que el vaso va a seguir recibiendo su sangre por la vía arterial, pero no va a tener salida por la parte venosa. Entonces se va a empezar a acumular la sangre, se va a empezar a acumular la sangre. Y va a empezar a secuestrar todas las estructuras, porque él se está quedando con todo, se está quedando con los glóbulos rojos, con las plaquetas, con los leucocitos, ¿no? Y entonces ahí se forma o sea, después de esa formación del microtrombo venoso, se forma un trombo arterial y ¡pua! Ya se da el secuestro esplénico. El vaso tiene una gran cantidad de sangre
Ya a la vez hay signos de hipovolemia por la sangre que se ha perdido de la circulación arterial. La circulación arteriovenosa, toda esa sangre se está yendo al vaso. Hay un secuestro esplénico. Ya. Ahora, y aparte de eso, también está el síndrome de Manopía, que esto sea por infartos de algunas, bueno, es infarto del pulpejo de los dedos en sí. Y técnicamente la dactilitis que aparece aquí, dactilitis, viene a ser el síntoma más frecuente dentro de la anemia falciforme. Ahora, también hay infecciones. ¿Cuál es la causa de esta infección? Recordemos de que al haber autoesplenismo, el vaso técnicamente protege a nuestro organismo contra infecciones capsuladas. ¿Qué organismos generan, qué organismos son capsulados? Como recordaremos, el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y el Haemophilus influenzae. Ah, ya, y también las neiserias, la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitis. Entonces, al haber un autoesplenismo, van a empezar a aumentar las infecciones por estos microorganismos. Y en segundo lugar, eh, hay, como dije, las crisis vasoclusivas van a, digamos, generar microtrombos que perfunden los vasos. Entonces, al, al haber, o sea, van a haber, digamos, algunos microinfartos óseos. Y en esas zonas infartadas del hueso, hay, se pueden sobreinfectar y se puede generar, ¿dónde se fue el cursor? Ya. Y se puede generar osteomielitis. Y normalmente esta osteomielitis falciforme se infecta, en primer lugar, por la salmonela y en segundo lugar, por el estafilococo aureus. Ahora, también se ha visto que hay anemia hemolítica en estos pacientes y también la presencia de síndrome torácico agudo. El síndrome torácico agudo aparece por la presencia de microtrombos a nivel de la vasculatura pulmonar, en las arterias pulmonares. Entonces, al ocluirse esa zona, aumenta la presión pulmonar. Entonces genera un cuadro de hipertensión pulmonar y lo cual a largo plazo podría generarme incluso una cardiopatía. El síndrome torácico agudo es una causa mortal. No es una causa mortal, uh, es una crisis que puede llegar a la muerte muy fácilmente. Entonces, nosotros clínicamente lo objetivamos porque el paciente llega con dolor precordial, llega con fiebre, con taquipnia, ya, con fiebre, con taquipnia, con tos y con desaturación de oxígeno arterial, desaturación de oxígeno arterial. También hay crisis aplásicas, exactamente por parvovirus B19. Se ha visto que en aquellos pacientes que tengan esferocitosis o que tengan drepanocitosis, estos dos casos hacen de que los glóbulos rojos sean más susceptibles a infecciones por parvovirus B19. Al haber una crisis aplásica en el paciente, lo que se va a notar es una disminución de reticulocitos. Entonces, el cuadro clínico en general, de manera general, o sea, la enfermedad se llama anemia falciforme. Obviamente va a haber un síndrome anémico en este paciente. Y a esto le sumamos todo lo que estamos hablando. Y también la presencia de crisis megaloblásticas por déficit de B9. ¿Por qué? ¿Qué sucede en estos pacientes? Al estar en constante formación de glóbulos. Ya, me olvidé decir algo muy importante. El tiempo de vida media de los glóbulos rojos normalmente es de 120 días, como todos sabemos, pero el tiempo de vida media del drepanocito es de aproximadamente 10 a 12 días. Entonces, la médula ósea va a estar en una constante formación de reticulocitos. Y va a llegar un momento en el que tenga tanta demanda que tanta demanda de B9, de B12 para formar sus glóbulos rojos, que el organismo no le va, no va a lograr suplir esa demanda y va a empezar a haber déficit. Va a empezar a haber déficit de B9 y eso me va a generar crisis megaloblásticas en estos pacientes. Ahora, ya en la parte crónica, se puede hablar de retraso de crecimiento por la presencia de microinfartos óseos. Exactamente, se infarta la metáfisis y ya pues obviamente ya no hay crecimiento después de eso. También hay alteración pulmonar donde se puede ver una insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia respiratoria. En la parte genitourinaria vamos a objetivar tres cosas. La presencia de isostenuria que se da por infarto medular, la presencia de hematuria indolora
la presencia de hematuria indolora, que se da por infarto papilar, y la presencia de priapismo, de insuficiencia renal y de impotencia permanente. En la particular va a haber oclusión de los vasos retinianos. En la parte cutánea van a haber úlceras malleolares más que todo. Y en la parte neurológica se va a caracterizar porque hay una gran formación de trombos en los vasos cerebrales. Y es más, hay un gran riesgo de que los niños tengan ACV. Se dice de que aproximadamente el 25% de los pacientes con drepanocitosis van a tener un ACV a partir de los 45 años. Y en la parte esquelética se habla de la presencia de vértebras, así como los vemos, vértebras bicóncavas o también llamadas vértebras en boca de pez, que algunos dicen que es un signo patognomónico de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico por excelencia se hace por electroforesis de hemoglobina. ¿Qué hace esta electroforesis? Ve qué cantidad de cada hemoglobina tiene este paciente y de acuerdo a eso se hace una clasificación, digamos. Los pacientes, o sea, lo normal es de que hay hemoglobina A entre el 95 y el 98%, no hay hemoglobina S y la hemoglobina fetal se encuentra menos del 2%. Entonces, en el rasgo falciforme, la hemoglobina está disminuida. La hemoglobina S, como recordaremos, es menor del 50%, normalmente del 40%, y los fetales de menos de 2%. Pero en la anemia falciforme no hay hemoglobina A, porque predomina la hemoglobina S. Y, como recordaremos, el aumento de hemoglobina S genera, perdón, el aumento de hemoglobina fetal genera una disminución de hemoglobina S. Entonces, el organismo, para controlar este aumento de hemoglobina S, lo que hace es generar más hemoglobina fetal para contrarrestar esta hemoglobina S. Entonces, el gol estándar de la anemia falciforme es la electroforesis de hemoglobina. Ahora, también se habla del frotis sanguíneo periférico. Aquí lo que vamos a encontrar es una anemia normocítica en nuestro paciente y vamos a encontrar tres cosas. Primero, vamos a encontrar la presencia de los drepanocitos, células en forma de os, eritrocitos en forma de os y células en diana. Segundo, vamos a encontrar la presencia de cuerpos de Howell-Jolly, que son cuerpos intraeritrocitarios que aparecen en estados de asplenia. También se ve en saturnismo en otras enfermedades. ¿Ya? Pero técnicamente la razón de estos cuerpos de Howell-Jolly es por la asplenia. Y se ven los cuerpos de Haynes. La razón de estos cuerpos de Haynes es técnicamente por la gran acumulación de hemoglobina de los tautoides, como les mencioné, se empiezan a acumular y se objetivan a través de los cuerpos de Haynes. Ahora, la prueba de falciformación se caracteriza porque, o sea, sacamos una muestra de sangre y esta muestra se somete a metabisulfito de sodio. Entonces, ¿esto qué hace? Esto lo que va a hacer es generar cierto grado de hipoxia, y al haber hipoxia en, digamos, en el estado de, digamos, al ver hipoxia en esta muestra que hemos encontrado, como recordaremos que hemos sacado, como recordaremos, la hipoxia generaba falciformación. Entonces, el metabisulfito de sodio va a generar hipoxia y la hipoxia va a generar falciformación. Si tu paciente posee ya sea rasgo falciforme o anemia falciforme, a través del metabisulfito de sodio se va a objetivar la presencia de falciformación en este paciente. Y si no tiene ninguna de estas dos, obviamente no va a haber falciformación. El problema con este método diagnóstico es que no diferencia al rasgo falciforme de la anemia falciforme. Nada más, solamente te dice de que hay un componente o recesivo o dominante. O es rasgo falciforme o es anemia falciforme, pero no te dice cuál es. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Primero, en la parte preventiva, vamos a vacunar a nuestro paciente contra bacterias encapsuladas, como vendría a ser el neumococo, el Haemophilus influenzae y las neiserias, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, neumococo, Haemophilus influenza. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a la crisis falciforme? Primero, lo que se va a hacer en estos pacientes es hacer un tratamiento de analgesia que normalmente hace con opioides
y aparte de eso, le vamos a administrar oxígeno a este paciente. Vamos a administrar oxígeno y lo vamos a hidratar. Ahora, ¿qué pasa si esta crisis falciforme, luego de este tratamiento, no cede? El paciente sigue con su crisis. Ya, se hace una transfusión sanguínea a este paciente. Ahora, la transfusión sanguínea se hace libre de demanda, excepto que se trate de un secuestro esplénico, el cual debemos objetivar si es que el paciente posee dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, si hay secuestro esplénico, de acuerdo al cálculo que saquemos de lo que se le debe transfundir al paciente, si hay secuestro esplénico, se le va a dar el 50% de lo calculado, ya que el riesgo aquí es que, o sea, como recordaremos, toda la sangre está ahí metida en el vaso. Entonces, supongamos que le metemos el 100%, le transfundimos el 100% de lo que hemos calculado. El paciente va a estar con ese 100% y de golpe, todo lo que ha secuestrado el vaso, de golpe va a salir, ¡guau! Se van a romper esos trombos y de golpe salen. Y va a haber un gran acúmulo de sangre y se va a generar, el gran riesgo aquí es generar un síndrome de hiperviscosidad, lo cual me va a generar, o sea, un gran grado de hipoxemia y rápidamente puede empeorar al paciente. Ahora, también se habla de promovedores de hemoglobina fetal. ¿Para qué? Para disminuir la hemoglobina S. Aquí, por ejemplo, se habla de la hidroxicarbamida, ya, se habla de la hidroxicarbamida, de lo que vendría a ser la hidroxiuria y otros medicamentos como la citarabina, hidroxiuria, butirato y azacitidina. Ahora, ¿cuál es el tratamiento curativo en estos pacientes? Trasplante alogénico de médula ósea. Y bueno, eso sería todo. Espero la ponencia haya sido de su agrado y nos vemos luego.